es un balance dinámico. Esta tabla habla de los porcentajes de líquidos de acuerdo a la edad. Si nosotros vemos, aquí lo que habla es la masa corporal sin grasa. El recién nacido prematuro está compuesto prácticamente el 80-90% de su peso es líquido. El recién nacido de término, 70-80. Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo cierta cantidad de líquido y va siendo más masa magra, ¿sale? Entonces, esto es bastante a considerar debido a que por esa razón en los recién nacidos, pues básicamente como el 80% de su peso corporal es líquido, pues tiene gran repercusión esto en su estado hemodinámico. Hay diferentes compartimentos en el cuerpo humano. Hay líquido intracelular que ocupa prácticamente la mayor parte del líquido, que es el 30-40% de todo el peso corporal. Luego le sigue el espacio intersticial, que aproximadamente el 15%, el plasma el 5%, la linfa y la trama celular, pues prácticamente ya es lo mínimo, 1-3%. Nosotros consideramos el balance hídrico de acuerdo a los ingresos y a los egresos. Por esas razones de que nosotros calculamos los líquidos de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los lactantes menores de 10 kilos, nosotros consideramos que ellos ingieren aproximadamente de 100 a 150 mililitros por cada kilo durante las 24 horas del día. Y obtenemos agua de oxidación, ¿sale? Que se obtiene una ganancia de 10 a 25. Entonces, estamos hablando que prácticamente un niño, de manera de ingresos, vamos a recibir de 110 a 180 mililitros por kilo al día. Más sin embargo, esto comparado con los egresos, pues si tenemos pérdidas insensibles, las pérdidas insensibles son todo lo que perdemos por medio de la piel, que perdemos por medio del sudor, que perdemos el agua que perdemos por medio de la respiración. Equivale aproximadamente a 45 a 75 mililitros por kilo, más además, aparte, lo que es la orina, que llega a ser de 50 a 90 mililitros por kilo, y las evacuaciones que tenemos, entonces esto nos da un total de 110 a 175. Entonces, si nos damos cuenta, esta cantidad es muy similar a los ingresos. Entonces, si nosotros tenemos un déficit de ingreso y tenemos más pérdidas, pues obviamente nuestros balances siempre van a salir negativos y por lo tanto, en los niños, pues sí se va a ver más reflejado este cambio y por lo tanto se refleja en deshidratación. ¿Me escuchan, verdad? Bueno. Sí, no, pues, chicos. Ok. Entonces, de acuerdo a los requerimientos normales del líquido, nosotros vamos a considerar, de acuerdo a la tabla anterior, un niño con un peso corporal menor a 10 kilos vamos a necesitar de 100 a 180 mililitros por cada kilo de peso al día. Y un niño mayor de 10 kilos, obviamente no lo sacamos por peso, sino lo sacamos por superficie corporal, que serían de 1.500 a 1.800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día. Hay algo que se llama el gasto calórico que sacó Holiday Cigar. Básicamente esto se basa en que prácticamente 1 mililitro de agua, 1 kilocaloría de energía va a requerir aproximadamente 1 mililitro de agua. Entonces, por esa razón, él hizo este cálculo y también es considerado esto para poder dar una cantidad de líquidos aproximados en el niño, dependiendo a los kilogramos de peso. ¿Vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta tabla, en la parte de abajo, dice que un niño de 0 kilos a 10 kilos vamos a necesitar 100 kilocalorías por cada kilo al día. Entonces, un niño que pase de los 10 kilos, así sean 10 kilos 100, 10 kilos 200, 12, 15, hasta los 20 kilos van a ser los 1,000 que tenemos de los primeros 10 kilos, más 50 kilocalorías por cada kilogramo arriba de 10. Y un niño que tenemos más de 20 kilos le vamos a sumar los 1,000 kilocalorías de los 20 y las 20, y ya de los 20 para arriba vamos a sumarle 20 kilocalorías por cada kilo de peso por arriba de 20. Entonces, si hacemos un ejercicio, en este caso, podemos decir que, por ejemplo, un niño que pesa 33 kilos, obviamente vamos a sumar 100 kilocalorías por cada kilo por arriba, por abajo de 10. Entonces, 100 por 10
De ahí es donde vienen las 1000 kilocalorías que les había comentado al principio. Como este niño pesa más de 20, entonces de 10 a 20 vamos a sumar 50 kilocalorías por arriba de cada kilo. Entonces, en este caso, serían 500 kilocalorías, que serían los 10 kilos de diferencia, más, ya sumando estos, 1000 más 500, serían 1500, más los 20 kilocalorías por arriba de 20, que básicamente en este niño serían 13 kilocalorías, 13 kilos más, por lo tanto 13 por 20 nos da un total de 260. Entonces así tenemos la suma de abajo, 1000 más 500 más 260, serían 1760 kilocalorías, y como les dije, se equivale una caloría, equivale a 1 mililitro de agua que se necesita. Entonces, con esta fórmula nosotros necesitaríamos un total de 1700. ¿Eso sí quedó claro? Chicos. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Okay. ¿Pero eso sí quedó claro entonces? Sí. A ver, Iván, ¿qué pasó? No, sí me quedó claro, doctor. Ok. Oigan, ¿cuántos son ustedes? Es que nomás veo que están conectados 3. No, somos 8, no, 7 internos Okay. en total, doctor. ¿Y los demás Sí. están ocupados o por qué no asisten? Al parecer un compañero está en el servicio de cirugía, entonces está en cirugía en este momento. Ajá. Y otro compañero tuvo que ir al médico y pidió permiso. Ok. Sí, y ya ahí estaríamos ya todos completos. Ok. Bueno, entonces seguimos o la reprogramamos o no sé, como ustedes me digan. Digo, para ya no volverla a dar 2 veces. No, está bien, doctor, puede continuar usted. Ok, bueno, entonces esto sí quedó claro, ¿verdad? Entonces, si ustedes calculan los líquidos por la técnica de Holiday Cigar, nadie les puede decir que está mal, está bien, ¿sale? Básicamente, esta es una técnica un poquito más exacta para saber cuántos mililitros por kilo vas a necesitar en un niño que pesa más de 10 kilos, ¿sale? Sobre todo si es un niño deshidratado, si es un niño que llega al hospital, ¿ok? O por requerimientos normales nada más. Obviamente, si es un niño deshidratado, pues siempre vamos a incrementar un poquito más la cantidad de líquidos que vamos a ocupar para, como tal, pues recuperar las pérdidas que el niño puede tener. Es importante que ustedes aprendan a sacar la superficie corporal, porque si ustedes vieron, en mayores de 10 kilos se utilizan los líquidos por metro cuadrado de superficie corporal, pero es diferente. En menores de 10 kilos, el metro cuadrado de superficie corporal, todo se los puse ahí en el manualito, ¿sale? Para que no nada más pongan atención y ya no estén anotando nada, pero todo está ahí escrito. Entonces, para superficie corporal, para sacar en menores de la superficie corporal, se calcula peso por 4 más 9 entre 100. No es nada complicado, ¿sale? Y en mayores de 10 kilos, se calcula peso por 4 más 7 entre el peso más 90. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que un niño pesa 15 kilos, a ver, saquen la cuenta. Chicos. 0.63, doctor. 0.63. ¿Sí le salió el tram, Iván? No. Entonces, esa es la superficie corporal, ¿sale? Y en menores de 10 kilos, pues igual, peso por 4 más 9 entre 5. ¿Ok?
Entonces, ¿qué patología vamos a necesitar o requerir balances hídricos positivos? Por ejemplo, un paciente con choque séptico, con sepsis, durante las primeras 24 horas de manejo, pacientes obviamente que hayan deshidratado por cualquier causa, entre ellas pues diarrea, vómito o choque hipovolémico hemorrágico por volumen. En pacientes que vamos a requerir balances hídricos negativos, pues básicamente son los pacientes con algún tipo de cardiopatía que tengan insuficiencia cardíaca una insuficiencia cardíaca por sobrecarga, neumonía por sobrecarga de líquidos o un estado de hipervolemia, como la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿vale? Pacientes que no orinan. Pues de acuerdo a los estados de deshidratación, perdón, nosotros consideramos, hay datos clínicos que se manifiestan en los niños menores de 2 años. En los niños de menores de 2 años, sus datos clínicos empiezan a manifestar a partir del 5% de pérdida. Que pues vamos a tener una alteración en el estado de alerta, los ojos hundidos, la fontanela anterior hipotensa, las mucosas secas, el llenado capilar lento, y poco a poquito, conforme vamos incrementando el estado de deshidratación, obviamente, pues van a ir apareciendo otros signos como la frecuencia cardíaca, se empieza a ver un niño más taquicárdico, empieza a tener unas diuresis más disminuidas y el llenado capilar también se va a ver un poquito más retardado, ¿sale? Eso ya lo tienen también ahí en las hojitas en el manual. De acuerdo al déficit de líquidos, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, en los lactantes con una deshidratación leve, nosotros podríamos calcular de manera rápida el déficit en 50 mililitros por kilo, que representaría lo que dijimos atrás, de 5 a 3% de pérdida. En niños mayores de 10 kilos, 30 mililitros por kilo de pérdida, que se mostrarían con una deshidratación leve, y en niños mayores de 10 kilos, pero tomado por superficie corporal, serían 500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Una deshidratación moderada, pues ya hablaríamos que prácticamente un 100 mililitros por kilo, que si nos recordamos nosotros, un niño necesitaría de 110 a 180, entonces ya estamos hablando que básicamente los requerimientos mínimos indispensables es lo que nosotros tendríamos que requerir para un pacientito con una deshidratación moderada. En niños mayores de 10 kilos, pues serían 60 o 1000 mililitros por metro cuadrado del día. Y en los niños con una deshidratación severa, pues ya necesitaríamos por lo menos 150 mililitros, 90 en los niños mayores, o en superficie corporal hablaríamos de 1500 mililitros por metro cuadrado, ¿sale? Entonces estamos hablando que el manejo de la deshidratación necesitamos considerar los requerimientos diarios, el déficit de deshidratación que tenemos, las pérdidas que hemos considerado para calcular los líquidos que vamos a necesitar para las 24 horas. Vamos a hablar un poquito de los electrolitos. Ahí les pongo en la tablita, vienen también los valores normales de los electrolitos séricos. Estos les va a servir mucho para saber cuando estén ustedes en su servicio social y que tengan ustedes una química y electrolitos sanguíneos, pues van a saber interpretar si están dentro de valores normales o no, ¿sale? Bueno, vamos a hablar específicamente de cada electrolito, vamos a hablar rápidamente de sus funciones. Obviamente el manual que les dejo tienen así como que los puntos muy específicos. Si ustedes van a ahondar un poquito más en alteraciones electrolíticas, pues obviamente pues lo tenemos que hacer un poquito más enfocado, pero pues básicamente es como los principios básicos, ¿sale? Pues sabemos que el sodio tiene un papel fundamental en el metabolismo celular, actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos mediante la bomba de sodio-potasio, mantiene el volumen por medio de la osmolaridad. Recordemos que la osmolaridad es la presión que tiene la sal, el sodio, de mantener el líquido dentro de nuestros vasos sanguíneos, además de que también actúa como impulso nervioso en la contracción muscular y del equilibrio ácido-base. Tiene muchas propiedades, pero bueno, esas son solamente algunas. Entonces, estamos hablando que un niño puede llegar a tener hiponatremia cuando tiene una concentración de sodio menor a 130. Y se clasifica de acuerdo por ejemplo, si hay una reducción en el volumen sanguíneo, un volumen intravascular, si no hay una reducción o si hay un aumento, ¿sale? En hipervolemia, volemia o hipovolemia. Y en su modo de excreción, obviamente, si un paciente tiene una reducción en el sodio bastante importante, la excreción más importante que pudiéramos llegar a tener es a través de las renales y los extrarrenales, que estamos hablando de lo que es el vómito, de lo que es el sudor, ¿sale? Esto, pues, obviamente permite categorizar la probable etiología, y en esta tablita, pues, les pongo que también se las puse en el manual,
lo que son básicamente los diferentes etiologías que nos pudieran estar ocasionando este tipo de alteraciones entre las pérdidas extrarrenales de sodio, como ya les había dicho, diarrea, vómito, hilo paralítico, sondas por el intestino, las pérdidas de la piel por la sudoración excesiva, las quemaduras. Las pérdidas renales pues serían pues, por la orina, en ocasiones cuando utilizamos diuréticos o tiacidas, o también hay a veces síndromes cerebrales que son perdedor de sal, donde no recapturan el sodio en el riñón, y la deficiencia de mineralocorticoides. Hay otras causas de hiponatremia que tienen un volumen vascular normal, como el síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética, el síndrome nefrótico, la deficiencia de glucocorticoides, hipotiroidismo, la ingesta baja de sal y mucha ingesta de líquidos. Cuando hay hipervolemia, pues puede ser por un síndrome nefrótico, por insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática con cirrosis o insuficiencia renal aguda o crónica. Obviamente vamos a tener manifestaciones clínicas, muchas de las veces no lo vamos a tener manifestaciones clínicas cuando este cambio se lleva a partir de algo crónico. Pero si el cambio de osmolaridad se lleva de manera rápida, pues nos van a aparecer estas características de las manifestaciones clínicas. Cuando nosotros tenemos un sodio menor a 125, regularmente vamos a presentar malestar general, anorexia, náusea, vómitos, cefalea, confusión y en ocasiones letargia. Cuando está por debajo de 115 puede presentar signos neurológicos de hiporreflexia osteotendinosa, porque como comentamos, pues el sodio tiene una actividad sobre la contractilidad y pues va a haber debilidad o calambres musculares. Compromiso progresivo del estado de conciencia, Babinski, en casos graves puede acompañarse de crisis convulsivas, hipoxia y riesgo de alto de muerte. Por el otro lado, la hipernatremia es debido a un fallo en la concentración de la orina por los riñones. Entonces hay mayor excreción de líquidos, sangre. Hay pérdida de orina hipotónica con baja cantidad de sodio, por lo tanto el sodio se va a permanecer en el cuerpo. Hay evidencia clínica de deshidratación y puede ser evidente en las variables hemodinámicas como pulso, presión arterial, ingurgitación venosa yugular y también una caída en la producción de la orina. Esto en ocasiones también se puede llegar a manifestar, si ustedes se han dado cuenta, cuando consumimos muchas cantidades de sal, las palomitas, ¿no? Entonces sentimos, hasta hay pacientes que llegan a manifestar con hipertensión arterial por la ingesta alta de sodio. Bueno, hipernatremia se define como un sodio mayor a 150 y pues va a manifestarse como cuadro clínico por letargia, hiperreflexia, irritabilidad, convulsiones, coma y hemorragia intracanal, que básicamente son datos de irritabilidad por sodio alto. El potasio es el cation mayor en el líquido intracelular del organismo. Está involucrado en el mantenimiento del equilibrio normal del agua y en equilibrio ácido-base, involucrado en la contracción muscular y regulación de la actividad neuromuscular. Y promueve el desarrollo de células también. Hipocalemia, pues es el potasio que está por abajo de 3.5. Y pues esas son sus principales... A ver, ¿qué pasó? ¿Ya pudieron entrar otra vez? Chicos, ¿sí me escuchan? Creo que sacó Hilda, pero bueno. Entonces, seguimos. Bueno, entonces estas son las causas de hipocalemia. Pueden ser intestinales, como por la diarrea, vómitos, drenaje intestinal, algunas por pérdidas renales, ¿sale? Son muchas las causas y como les dije, pues eso básicamente necesitamos hacer como todo un protocolo para saber el por qué está perdiendo mucho potasio, ¿sale? Hay manifestaciones clínicas que se presentan cuando el potasio es menor a 2.5, que
debilidad muscular en extremidades, tronco, músculos respiratorios, puede haber distensión gástrica o hilo paralítico, retención urinaria. Básicamente todos los músculos dejan de funcionar de manera correcta. Cuando es menor a 2, pues puede observarse hasta parálisis ascendente y eventualmente paro cardiorrespiratorio. Recordemos que básicamente el potasio actúa en la contractilidad miocárdica y en la contractilidad de prácticamente todos los músculos, ¿vale? Signos de hipocalemia, pues puede haber bloqueo, depresión del segmento CT, una T plana, ondas U, arritmia ventriculares, una disminución del efecto vasopresor y catecolaminas, debilidad muscular y todo lo que ya comentamos anteriormente. Hipercalemia, pues todo lo contrario, es una concentración mayor a 6 en los recién nacidos, 5.5 mayores en niños, niños y en el adulto es mayor a 5. Creo que me falta un 5. Y por las causas de hipercalemia, pues muchas de las veces tenemos que, primero, debemos de descartar que no sea por una obtención mala de la muestra, ¿sale? Por hemólisis de la muestra, y entonces siempre que nosotros tengamos un reporte de hipercalemia, pues siempre tenemos que corroborarlo, ¿no? Para ver si realmente es real, porque en ocasiones, pues al hacer la extracción, pues podemos presionar o podemos destruir las células, los eritrocitos, y por lo tanto dar una falsa hipercalemia. Otras causas, pues puede ser por ingreso excesivo, por una retención exagerada, por deficiencia de mineralocorticoides y algunas drogas. Esa tabla también ya la tienen ustedes, y pues básicamente es todo un protocolo para saber por qué el paciente tiene hipercalemia. Pero lo más importante es reconocer los cambios electrocardiográficos durante la hipercalemia, porque estos sí los tenemos que atender de manera rápida y oportuna. Cuando el potasio sérico está en 5, pues regularmente es un electrocardiograma normal, pero cuando ya está en 7, ya podemos tener una prolongación del segmento PR y en la onda T, una onda T alta. Cuando estamos en 8, tiene un aplanamiento de la onda T, P, con ensanchamiento del complejo QRS y una depresión del ST. Y puede haber una onda T alta y picuda. Cuando estamos con un potasio mayor a 10, pues hay complejos QRS muy anchos, y por arriba de 11, pues es muy frecuente la fibrilación ventricular. El manejo de hipercalemia se basa en 5 pasos. 1 es suspender cualquier aporte, tanto IV como vía oral, de los aportes que estamos dándole al paciente. La segunda medida, debemos diluir el potasio en el paciente, administrando una carga de solución fisiológica a 20 mililitros por kilo dosis. La 3 es estabilizar la membrana. Recordemos que, como les dije anteriormente, podemos llegar a tener alteraciones cardíacas, entonces un estabilizador de membrana bastante bueno es el gluconato de calcio, y pasamos 100 a 200 miligramos por kilo dosis en bolo. Y 4, pues es el intercambio de potasio. El bicarbonato de sodio induce el paso de potasio hacia el espacio intracelular, siendo la hipercalemia, y pues básicamente la solución polarizante, que es la mezcla de insulina con glucosa. Recordemos que cuando la glucosa pasa dentro de la célula, o sea, interna, con la ayuda de la insulina permitimos que también pase el potasio intracelular para que pueda estabilizar mucho mejor. Y el uso de salbutamol. Y pues para eliminar el potasio, pues resinas de intercambio catiónico, el manejo de furosemida, que nos va a hacer que eliminemos por la orina el potasio, y pues en casos más severos, por la diálisis peritoneal. Bueno, pues el calcio, además de su función de construcción y mantenimiento de los huesos, tiene un sinnúmero de funciones metabólicas, afecta la función del transporte de membranas, es un transmisor de iones a través de las membranas y liberación de neurotransmisores. Cuando tenemos hipocalcemia, pues vamos a tener obviamente también alteraciones neuromusculares y psiquiátricas, irritabilidad, confusión neuromuscular, calambres, entumecimiento, depresión, y puede llegar también a tener alteraciones neurológicas y de concentración. La hipercalcemia, pues es el incremento de calcio, puede haber dolor en abdomen y huesos, deshidratación, gastrointestinales como estreñimiento, náuseas y vómitos, ¿vale? Todo esto ya lo tienen ahí, es básicamente las manifestaciones clínicas de hipercalcemia. Magnesio, pues es un elemento químico esencial de la estructura del ADN, también está presente en los huesos y desempeña papeles importantes en la actividad de coenzimas y reacciones dependientes de ATP. También actúa como energizante y calmante del organismo, e interfiere en la formación de neurotransmisores y neuromoduladores.
Ahí están las manifestaciones clínicas que podemos presentar con hipomagnesemia, ya también se las puse en el manual, y por hipermagnesemia, cuando el magnesio está alto, ¿vale? Valores de 6 a 12 de magnesio, puede haber alteraciones electrocardiográficas con una prolongación del segmento PR, ensanchamiento del QRS y un aumento de la amplitud de las ondas T. Por arriba de 10, los reflejos osteotendinosos desaparecen, y por arriba de 15, pues puede presentar paro cardiorrespiratorio. Todo esto me estoy yendo rápido porque todo esto ya lo tienen. Entonces, ustedes si ya tienen los valores normales, si obviamente tenemos una alteración en el calcio, van a ver ustedes los valores normales y pues ya dependiendo de eso es la sintomatología que pueden llegar a estar presentando, ¿sale? Bueno, como ya mencionamos, la composición de líquidos de electrolitos en los diferentes espacios, en el espacio intracelular, el potasio es el cation más importante, el cual regula las propiedades de la membrana, y el sodio es el cation más importante y es regulado por el riñón. ¿Sale? En esta tabla pues vemos las diferencias. Si ustedes se dan cuenta, el potasio en el líquido intracelular prácticamente abarca el mayor porcentaje, básicamente 135 miliequivalentes por litro. Lo contrario al sodio, que solamente es 10. En el plasma, el sodio equivale a 140 y 4.5 nada más de potasio. ¿Sale? Los otros pues, básicamente ya son mínimos. Esta tabla es bastante importante porque aquí les pongo, esta tabla la hicimos de acuerdo a las necesidades o los requerimientos diarios. Entonces, ahí lo que les comento es la necesidad de líquidos, sodio, potasio, calcio y magnesio, que es los electrolitos que ustedes van a estar utilizando de manera rutinaria. Por ejemplo, los líquidos en los niños en las primeras 24 horas se va a calcular de 70 a 120 mililitros por kilo día. Recordemos que en los niños menores de 10 kilos no se hace por metro cuadrado, sino que por mililitros cada día hasta llegar a 150 o 180 mililitros. Estos son los recién nacidos. En los niños menores de 10 kilos se va a calcular de 120 a 180, máximas 200 mililitros. Y en los pacientitos que son mayores de 10 kilos, obviamente vamos a necesitar de 1200 a 1800, como ya lo habíamos comentado. Entonces, el sodio, pues no se va a administrar en las primeras 24 horas, a las 48 horas se va a requerir de 2 a 3 miliequivalentes en los pacientes de término y en los prematuros de 3 a 5 miliequivalentes. En los menores de 10 kilos, 2 a 4 miliequivalentes por kilo, y en los mayores de 10 kilos se calcula por superficie corporal, de 20 a 40 miliequivalentes por metro cuadrado de superficie corporal al día. Igualmente ahí están los requerimientos de potasio, calcio y magnesio, ¿sale? El potasio no se requiere usualmente en las primeras 24 horas, se empieza a administrar igual que el sodio a partir de las 48 horas, dependiendo de los niveles deseados de potasio, y poco a poquito se va incrementando también, hasta mantenerlo básicamente en 2 a 4, de 1 a 4, perdón. Y el calcio, pues exactamente igual, de 100 a 300 en los recién nacidos, y un paciente menor a 10 kilos y mayores a 10 kilos, ahí sí el calcio se calcula por kilogramo, ¿sale? El calcio y el magnesio nunca se calcula por metro cuadrado, solamente el sodio, es el único el sodio y el potasio son los únicos que se calculan por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en el manual, lo que vamos a ver primero es cómo vamos a preparar las soluciones. Hay lo que se llama glucosa kilo minuto. Si nosotros entendemos estas siglas, lo que nosotros vamos a calcular es qué cantidad de glucosa quiero, cuántos kilos pesa el niño y cuántos minutos al día se les voy a administrar. Por eso las siglas de glucosa kilo minuto. Se obtiene a través de la siguiente fórmula: los miligramos de glucosa que yo quiero por kilo de peso por minuto. Los minutos en el día equivalen a 1440 minutos que tiene todo el día. Entonces, como vamos a pasar las soluciones para 24 horas, por eso se toma en cuenta esa referencia de 1440. De ahí viene ese valor. Esto lo multiplicas por 100 y lo divides entre 1000 para convertir de gramos a miligramos de glucosa. Porque recordemos que las soluciones de la solución glucosal, la solución glucosal 5 al 10 al 50 vienen en gramos. Entonces, por eso hacemos esta multiplicación. Lo multiplicas por 100, lo divides entre 1000 para convertir de gramos a miligramos. Perdón, de miligramos a gramos.
y ya divides entre la concentración de glucosa utilizada, que si es la solución al 5, al 10, al 25, al 50%. En México no hay el 25, la preparas diluyendo uno a uno a las de 50, pero bueno, en otros lugares sí. Y finalmente divides esta entre 3, que va a representar los esquemas de cada 8 horas, ¿sale? Eso es opcional. Si ustedes, su volumen es suficiente para todo poderlo administrar en un solo frasco, pues pueden administrarlo para 24 horas, pero si no, pues es un poquito más fácil para enfermería estarlo cambiando cada 8 horas. Así, si hay algún cambio importante, pues digo, no tienes que desperdiciar tanta solución, ¿sale? Entonces hay una forma más simplificada de esto, que básicamente es glucosa que queremos por kilogramo por 144, que estamos quitando aquí, los 1440, solamente estamos quitando un 0, y eso lo dividimos entre 5, 10, 25, 50, que es la concentración, entre 3, ¿sale? Entonces, esto está un poquito más fácil. Entonces, aquí en la parte de abajo, pues ya está la fórmula, miligramos por kilo por 144, entre la concentración no utilizar. Esto te va a dar la cantidad de mililitros totales y lo vas a dividir entre el número de esquemas, opcional como habíamos comentado. Si son esquemas de cada 12 horas, lo divides entre 2, todo, y si es esquema de 24 horas, pues lo dejas así. Si son esquemas de cada 8, lo divides entre 3. Y la fórmula reversa es útil para conocer qué glucosa le calcularon en caso de que alguien no le haya puesto. ¿Sabes qué? No sé qué glucosa estoy manejando con el paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer al revés. En los mililitros de solución que estamos utilizando, por la concentración, ya dijimos que 5, 10, 25, 50, lo vamos a multiplicar por 3, si en caso de que hayan sido 3 esquemas al día. Esto lo vamos a dividir entre 144, entre el peso, y ya nos va a dar el valor de la glucosa que se está utilizando en este esquema nuevo, ¿sale? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos en un recién nacido pretérmino que inicia soluciones con glucosa kilo minuto de 4 y el bebé pesa 3.5 kilos. Entonces estamos hablando que vamos a utilizar 4 miligramos por kilo, que serían 3.5 por 1440. Eso lo multiplicaríamos por 100, dividimos entre 1000 y entre la concentración. Y que dijimos que la forma simplificada sería por 4, por 3.5, por 144. Eso me va a dar la glucosa, los miligramos, entre la concentración y listo, ¿no? Ya nos saltamos por 100 entre 1000. Pero si ustedes se les hace más fácil la fórmula larga, pues está bien, o sea, con que la hagan de manera correcta. ¿Quieren hacer este ejercicio para que vayamos viendo si lo vamos entendiendo? Háganlo todos, por favor. Disculpe, Doc, ¿me podría repetir cuál es la concentración de la glucosa? La que tú quieras. Si la vas a utilizar con glucosa al 5, al 10, al 50, pero más dime con cuál estás utilizando. Con concentración a 5, el resultado es 134.4, según mis cálculos, Doc. No. A ver. ¿Al 5 me dijiste? Así es, Doc. No, te saldría más. Da 403 al 5%. O sea, vas a multiplicar 4 por 3.5 que pesa mi niño, por 144 entre 5, nada más. Y eso te da 403. Si fuera entre 10, serían 201.6.
¿Sí o no? Sí, doc, ya vi, gracias, perdón. En concentración a Y si fuera el 25 sale de 50, 80.64. ¿en concentración al qué? 25. Ajá, sí. Y al 50. Exacto, ¿sale? Entonces, así es como nosotros sacamos la cantidad de solución glucosada y la concentración va a ser dependiendo a la que tengan o a la que ustedes utilicen. O recuerden que también necesitamos comprimir a veces volúmenes en los recién nacidos. Entonces, es importante que, por ejemplo, si utilizas solución glucosada al 5, pues va a ser un volumen mucho mayor de mililitros de líquido que necesitas. Más si es un paciente que lo tienes un poquito más restringido, como un recién nacido. Tal vez con un paciente pediátrico o un adulto, pues no vas a tener este tipo de problemas. Pero menos en los recién nacidos sí tiene que tener como que, a lo mejor no le voy a poner al 5 porque si yo le voy a pasar, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, si es un niño que pesa 3 kilos y le voy a pasar 100 mililitros por kilo, entonces van a ser 300, pero si tu volumen de solución glucosada son casi 400, entonces como que no te va a checar ese volumen que tú le vas a pasar solamente de solución glucosada. Más aparte necesitamos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio que le vas a poner a todo el esquema, entonces no te va a alcanzar el volumen. Entonces, en este caso sí es como de, bueno, tal vez en este niño le voy a poner esto, en este niño le voy a poner este otro. ¿Sí me explico? O sea, dependiendo de la concentración y de tu volumen total del esquema que vayas a preparar. ¿Sale? Entonces, esto ya quedó, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, doc. Entonces, vamos a calcular ahora el sodio. El sodio, como dijimos, en la tablita que les había puesto anteriormente, le puse los requerimientos normales. Esa tablita está en la página, déjame lo encuentro, en la página 5 de su manual, ahí vienen las recomendaciones de glucosa, ¿sale? Que es lo que hicimos anteriormente. Ahí viene ya calculado por miligramos por kilo minuto, ¿sale? Básicamente son las necesidades o recomendaciones de glucosa que tú vas a iniciar en un recién nacido prematuro, ¿sale? En los niños de término hasta los 2 años, de 4 a 7, en los niños del resto de edades de glucosa vas a utilizar de 2 a 5 y poco a poquito vamos a utilizar los incrementos hasta los mantenimientos que ahí se les explica, ¿sale? Entonces ya también vimos los requerimientos normales de electrolitos. Entonces básicamente ahorita vamos a aprender cómo se va a hacer, cómo vamos a calcularle los requerimientos. Por ejemplo, el sodio se calcula por 1000 equivalentes por kilo o superficie corporal en mayores de 10 kilos, ya dijimos, y eso te va a dar los 1000 equivalentes que requiero. Esto lo vas a dividir entre 0.54 o entre 3. ¿Por qué? Porque en México solamente existen dos formulaciones de sodio que puedes administrar, que es la solución fisiológica o el concentrado de sodio. El concentrado de sodio viene en 3.000 equivalentes por cada mililitro, por eso el número 3 en lo que lo vas a dividir. Y la solución fisiológica, cada mililitro trae 0.154 mil equivalentes. Por eso, como les comentaba, dependiendo de la solución, si tú, por ejemplo, estás con restricción, pues a lo mejor no te alcanza a ponerle solución fisiológica y vas a necesitar concentrado de sodio. O en ocasiones, pues dependemos mucho de las instituciones, ¿no? De que no manejan concentrados o no manejan solución fisiológica, no hay. Entonces, esto básicamente es una regla de 3. Los miliequivalentes que requiero, ¿sale? Los miliequivalentes que requiero, no sé cuántos mililitros de solución voy a necesitar, entonces la cantidad de mililitros, hago una regla de 3 básicamente. Por ejemplo, lo que requiero, yo requiero 7 miliequivalentes. Multiplico 7 por 1 y lo divido entre 3 o entre 0.154. Y eso me va a dar la cantidad de mililitros que voy a necesitar. ¿Sí quedó esto claro? Sí, doc. ¿Sí? ¿Todos, chicos?
¿Sí quedó o no quedó? Beltrán. Bertrand. Eso es Bertrand. Pensé que era tu apellido. Marco. Yo no, yo no los acepto. No, sino que sí puede entrar, pero yo no tengo la opción. Ah, es cierto. Espérame, no, ya lo acepté. ¿Sale? Esto sí quedó claro más o menos de dónde sale entre 3 o entre 154. Va a depender del tipo de concentración o de solución que ustedes utilicen. ¿Sale? Chicos, Bertrand, Marco, ¿sí quedó claro? Porque luego lo van a hacer ustedes, ¿sí? Chicos. ¿Sí queda claro o necesitamos regresarnos? Sí, Doc, disculpe por no contestar, es que mi compañero Abner no puede entrar a la sala y tengo el teléfono en altavoz. Ah, ok. Pero sí están entendiendo esto más o menos. Sí, Doc. Sí. Ok. Bueno, entonces así es como se calcula el sodio. Entonces recordemos que si es mayor de 10 kilos se va a calcular los metros cuadrados de superficie corporal por los requerimientos que nosotros le vamos a dar de sodio. Igualmente en el potasio. En la cuestión del potasio se calcula igual, por 1000 equivalentes que yo quiero, por kilogramo de peso o por superficie corporal mayores de 10 kilos, y eso lo que me va a dar es los 1000 equivalentes que requiero. Hacemos la regla de 3, porque vamos a multiplicar la presentación entre 20, y eso nos va a dar los mililitros totales que vamos a utilizar para pasar en 24 horas. ¿Sale? O sea, la regla de 3 básicamente son los mililitros que yo requiero. Yo no sé cuántos mililitros voy a necesitar de solución. Entonces, en México solamente hay 2 presentaciones de ámpulas de KCl, que es el KCl de 5 mililitros y de 10 mililitros, pero ambas tienen 20,000 equivalentes. Entonces, quiere decir que una ampolleta de 20,000 equivalentes, perdón, de 5 mililitros, va a tener 4,000 equivalentes por cada mililitro. En cambio, una ampolleta que viene de 10 mililitros va a tener solamente 2,000 equivalentes. Entonces, en el cuestión del manejo del potasio, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan con una ampolleta diferente, o si no le pusieron o no le especificaron a la señorita enfermera, pues obviamente le vas a pasar prácticamente el doble de potasio que tú estabas calculando. Entonces, por eso el potasio es de cuidado. Hay que estar bien atentos. ¿Qué tipo de potasio le van a utilizar? Si de 5 al 10, porque de eso va a variar que le administre prácticamente lo doble de potasio en un solo esquema. ¿Sale? Entonces, básicamente esto es lo mismo que el sodio. El calcio, pues es mucho más fácil de calcular, porque el calcio básicamente lo que hacen nada más es multiplicar los miligramos por el peso y lo divides entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque cada mililitro de la ámpula viene en el 10%, entonces cada mililitro trae 100 miligramos. ¿Vale? Entonces, cada mililitro trae 100 miligramos, como se especifica acá abajo, entonces eso está muy fácil. Miligramos por kilos de peso, y como les dije, el sodio y el potasio son los únicos que se diferencian porque se calculan por metro cuadrado mayores de 10 kilos. El calcio y el magnesio no, eso se calculan por peso, por kilos de peso, nada más. ¿Sale? Entonces, igualmente hacemos la regla de 3, los miligramos que requiero por 1 entre 100. Entonces, pues ya ni tiene caso que lo multipliquen por 1, sino que nada más lo dividen entre 100. ¿Eso quedó claro, chicos? Sí, Doc. Ok. Entonces, bueno, entonces en la parte del manual ya les puse ahí en la hoja 5
los requerimientos de líquidos, los requerimientos de glucosa que van a estar ustedes utilizando, ¿sale? Entonces, con esos parámetros, ustedes necesito que, o sea, prácticamente esto es cuestión de práctica, ¿sale? Ya les puse cómo se calcula, ya les puse cómo se calcula cada cosa, cómo se calcula el sodio, cómo se calcula el potasio, cómo se calcula el magnesio, el calcio, ¿sale? Entonces, básicamente, en la última parte necesitamos hacer esos cálculos de soluciones, que son ejercicios que les voy a dejar, ¿sale? Entonces, el primer ejercicio dice, un paciente masculino de 5 meses de edad, quien acude al servicio de urgencias por deshidratación. La deshidratación fue secundaria a HEPI y a vómito persistente, por lo que iniciaremos esquema de soluciones calculadas. Obviamente estamos considerando que este niño tiene una deshidratación severa, y por el vómito, pues obviamente la rehidratación vía oral, pues no va a ser posible, ¿sale? Entonces, este niño pesa 8.9 kilos y el dextrose que tuvimos cuando el niño ingresó fue de 45, entonces estamos hablando que el niño está en hipoglicemia, ¿sale? Entonces, ahí ustedes van a poner en esos rangos los valores que ustedes consideren que va a ser necesario. Este es un paciente que llegó a urgencias y que ustedes obviamente lo van a tratar, ¿sale? Entonces, hay que entender el problema primero. Es un paciente deshidratado. Entonces, pesa menos de 10 kilos. Entonces, lo vamos a manejar por mililitros por kilo día, ¿sale? Entonces, estamos diciendo que los requerimientos normales en este niño de líquidos es de 120 a 180, entonces si ya lo tenemos deshidratado, pues básicamente nos vamos a ir a los valores más altos. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo le quiero dar 150 y veo, ok, puede ser viable, ¿sale? Pero pues obviamente si un niño está deshidratado no le vas a dejar los 120 iniciales, sino que le vas a dejar 170, 180, aproximadamente dependiendo al grado de deshidratación. Entonces, el esquema de soluciones siempre, por regla general, siempre debe de ir en orden y así los van a encontrar en los esquemas de soluciones que ustedes vean anotados en las hojas de indicaciones, porque siempre ponemos el primer numerito va a ser los mililitros por kilo que estamos utilizando o mililitros por metro cuadrado que estamos utilizando, ¿sale? Ya ni siquiera le ponemos que es sodio, que es potasio, porque siempre van en el mismo orden, eso apréndanse. Entonces, en el primero, ¿cuántos líquidos ustedes calculan que este niño requiere? O sea, en el primer caso. Chicos, ¿están ahí? Respondan. Sí, Doc, sí lo escucho. Sí, pero contáctenme para saber, para ir más rápido en esto, ya es lo último, ya es sus ejercicios nada más para saber qué les Sí, Doc, pero lo estoy checando. A ver, necesito que abran todos sus Doc, me salen 1602 pero ¿a cuánto le calculaste? a 180. Ok. Entonces tú lo estás calculando a 180, ¿vale? Considerando que es un niño deshidratado. ¿Qué glucosa le vas a dejar? En la página 5, ahí vienen las recomendaciones. Entonces, si tú estás diciendo que es un niño ya de más de 2 años, es de 5 meses, de término hasta los 2 años, puedes iniciarle una glucosa, sí, puedes iniciarle una glucosa de 4, pero obviamente es un niño con hipoglicemia. ¿Qué glucosa le vas a dejar? De 5, ¿no? Bueno, puede ser 6 o a 8, ¿no? ¿Vale? Entonces, de 6 a 8, entonces, pues vamos a buscar un valor intermedio, le vamos a dejar una glucosa kilo minuto, o sea, acuérdate que el valor de 6 a 8 es el de mantenimiento, entonces tú lo vas a ingresar ahorita, ¿vale? Entonces, de manera inicial, tú le vas a dejar entre 4 a 7, entonces un valor intermedio lo vamos a dejar con una glucosa kilo minuto de 6, ¿vale? Pero, sí, Entonces, el segundo valor es, ajá.
¿sí? Siempre váyanse a los valores intermedios, es más a que lo lleves al otro lado, al hiperglicemia, aparte porque está deshidratado. ¿Vale? Entonces le vamos a dar aportes de sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces, yo les voy a dar los valores. El sodio, obviamente es un niño que está deshidratado, va a estar concentrado, pero por el vómito y la diarrea, pues va a perder gran cantidad de sodio. Entonces, como este niño pesa menos de 10 kilos, le vamos a dar un sodio de 3. Potasio, le vamos a dejar un potasio de 2. Calcio, le vamos a dejar un calcio de 100. Y magnesio, le vamos a dejar un magnesio de 50. ¿Sale? Este esquema lo vamos a pasar para 8 horas. Entonces vamos con el primer valor. Dijimos que vamos a poner primero la cantidad de mililitros que yo voy a requerir para todo el día. ¿Sale? Entonces vamos a hacer así de fácil. 8.9 dijimos que vamos a calcular los líquidos en 180. Serían 1602. Pero como dice ahí que se va a pasar para 8 horas, entonces estos 1602 lo vamos a dividir entre los 3 esquemas que yo voy a necesitar. Entonces este niño de volumen total no me debo de pasar de 534 mililitros. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Órale, va. Entonces, aquí en lo que dice velocidad de infusión es obviamente la cantidad de mililitros que voy a pasar por hora, pero como ya lo dividí entre 3, porque son 3 esquemas, entonces este volumen de 534 lo voy a dividir solamente entre las 8 horas que va a pasar. Entonces, en la velocidad de infusión, voy a ponerle aquí que va a pasar a 66.7 mililitros, ¿vale? Las bombas de infusión regularmente solamente aceptan décimas, no centésimas, entonces por eso lo vamos a redondear a 66.7, nada más. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver la solución glucosada que vamos a utilizar con este niño. ¿Ok? Entonces dijimos que vamos a poner una glucosa kilo minuto de 6. Entonces, si recordamos cómo hacemos nuestra fórmula, vamos a utilizar 6 por peso por 144 entre la concentración de glucosa que ustedes requieren, entre la concentración y la solución glucosada que ustedes van a utilizar. Entonces vamos a ver si con el 10% no nos sale mucho volumen, ¿sale? 6 por 8.9 por 144 entre 10 me da 768, pero este es el volumen total del día. Entre los 3 esquemas me da 256.3, entonces, ¿me alcanza el volumen? Sí, porque yo tengo que llegar a un volumen de 534. Entonces, con 256.3, sí me alcanza con solución glucosada al 10. ¿Sí me ubicaron? Sí, Doc. En cambio, si yo hubiera Bueno, yo puesto nomás tenía una duda. solución... Dime. ¿Por qué se dividía entre 10? Porque estoy utilizando la concentración del 10%. Ah, Acuérdate ok, que Doc, es, sí. acuérdate Gracias. que es peso 8.9 por la glucosa que yo quiero. Entonces dijimos que era 6 porque está en hipoglicemia. Por 144, que son los 1440 minutos al día, ¿sale? Entre la concentración. Entonces yo lo utilicé al 10. Me salió 768.96. Pero van a ser 3 esquemas, entonces entre 3 me salen 256. Si yo hubiera utilizado solución glucosada al 5, hubiera dividido peso por 6 por 144 entre 5. Entonces, entre 5 me hubiera salido en 512. Entonces, ahí ya prácticamente llegamos a mi volumen total. ¿Sale? Entonces, por esa razón, siempre tenemos que hacer como una balanza, porque mi volumen total
es de 534, que sí puedo dejarla con solución glucosada al 5, pero entonces necesitaría utilizar concentrado de sodio y el potasio también de 5,000 litros. ¿Sí me explico? Para que me dé el volumen, pues, y ya no pasarle más solución. O ya no rellenarlo con más agua bidestilada. ¿Vale? Pero Sí, bueno, doc, en este caso lo hicimos con al 10, ¿sale? Que son 256. ¿Sí? ¿Sí le salió? Sí, doc. Ok. Entonces, ustedes en las indicaciones le van a poner solución glucosada, ¿cuál estoy utilizando? Yo estoy utilizando al 10%. Y le vamos a pasar en estas 8 horas 256 mililitros, punto 3, ¿vale? Los 256.3 mililitros, ¿ok? Dijimos que la centésima no la vamos a tomar en cuenta. Entonces ahora vamos con el sodio. Dijimos que vamos a dejarle un sodio de 3, igual. 3 que yo requiero por peso, 8.9, me salen 26 mil equivalentes. Si yo le pongo solución fisiológica, voy a dividir estos 26.7 entre .154, que me saldría 173.3 al día, ¿vale? Entonces, esto lo voy a dividir entre 3 esquemas y me saldría 57.7. ¿Sí o no? Sí, doc. Entonces, 3, 8, 4, 3. Entonces, aquí en solución, en sodio, le vamos a poner enfrente solución fisiológica al 0.9% porque es la que estoy utilizando. Y aquí estaría utilizando 57.7 mililitros. ¿Ok? Ahí vamos bien. Si tienen dudas, avísenme, porque no quiero que se vayan con dudas. Multiplica nada más peso, 8.9, por lo que yo requiero, que dijimos que le vamos a poner 3. Y lo dividí entre .154 porque le voy a estar poniendo fisiológica. Que si yo no tengo fisiológica y tengo concentrado de sodio, entonces lo dividiría entre 3. Y eso lo divido entre 3 otra vez. Por los 3 esquemas que estoy haciendo, porque es cada 8 horas. Entonces, todo el sodio, el potasio, la glucosa, todo lo tienes que volver a dividir entre 3, porque son los esquemas. Si lo utilizáramos para un solo día, para que fuera el volumen de 24 horas, entonces no se divide. ¿Sale? Entonces, ahora vamos con el potasio, chicos. Entonces, el potasio igualmente, dijimos que vamos a utilizar 2 por peso, 8.9. Y dijimos que cada mililitro de solución de KCl al 5 te va a dar 4,000 equivalentes. Cada mililitro de solución de KCl de 10 mililitros te va a dar 2. Pero pueden hacerlo igual, o sea, yo quiero 17.8 y le voy a multiplicar por 10 entre 20, me saldrían 8.9 mililitros de KCl. Y esto lo divido entre los 3 esquemas. Entonces me daría el KCl. 2.96. Exactamente. Entonces 2.9 mililitros de KCl, pero debo de ponerle, especificarle qué KCl estoy utilizando, por lo que les dije. En este caso le vamos a poner KCl de 10 mililitros. ¿Sale? Bueno, más con que le pongas así entre paréntesis 5, ya la enfermera ya sabe que estás utilizando, que estás calculando con KCl al 5 o al 10. ¿Sale? Porque de lo contrario, si yo calculara con el 5, con el que viene 5 mililitros, entonces sería 2 que yo quiero por peso, 8.9, entre 4, serían .45. ¿Sale? Prácticamente sería la mitad, 1.48 mililitros. ¿Sale? Sí, doctor. ¿Sale?
Pues ya tenemos que te lo vamos a poner solución fisiológica, que le vamos a poner KCl de 10 mililitros. Entonces ya el gluconato y el sulfato de magnesio básicamente es mucho más fácil porque nada más ahí son los requerimientos. Dijimos que va a ser 100 por peso entre 100. Entonces básicamente, si el niño pesa 8.9, te va a salir 8.9. O sea, porque multiplicas por 100 y divides entre 100, entonces ahí no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, acuérdense que ese 8.9 que nos salió, lo vamos a dividir entre los 3 esquemas. No se les olvide dividirlo. ¿Vale? Entonces, le pasaríamos a ese niño gluconato de calcio 2.9 en este esquema también. ¿Sí? Y de sulfato de magnesio, dijimos que vamos a utilizar 50, entonces son 50 por 8.9 entre 100, 4.45. Entre los 3 esquemas, 1.48, 1.4 mililitros. ¿Vale? Entonces, si nosotros dijimos que necesitábamos un volumen total de 534, necesitamos sumar todos los valores que tenemos arriba. Entonces, vamos a sumar los 256.3 más los 57.7 más 2.9 más los 2.9 del calcio más 1.4 del magnesio. Yo tendría un volumen de 321.2, entonces me va a hacer falta agua. Entonces el agua biodestilada nosotros la utilizamos para completar la cantidad de líquidos que necesitamos en el esquema. Entonces si yo de volumen de soluciones, de lo que ya tengo arriba, tengo 321.2, voy a restarlo los 534. Entonces me hace falta 212.8, ¿sí? Hoy se me la cuenta. No, está bien, doctor. Ok. Entonces yo los 212 que me hacen falta es lo que voy a anotar. 212.8. Entonces ya todo sumado me debe dar el volumen total para las 8 horas que ya tengo escrito en la parte de abajo. O sea, todo eso les debe de coincidir. ¿Vale? Entonces ya en la parte de abajo es un niño de 10 kilos que se conoce antecedentes pero acudió a urgencias, tiene pulsos débiles, llenado capilar de 2 segundos, está deshidratado. Se estabiliza en el servicio de urgencias con una carga de solución fisiológica de 500 mililitros para 30 minutos. Y se les solicita a ustedes que le calculen el esquema de soluciones. Obviamente estamos hablando de un niño que pesa 10 kilos. No sabemos cuánto pesa. En la página 12, perdón, ahí les puse este es un peso calculado por la edad, ¿sale? Entonces, esa es una manera rápida que si ustedes no saben el peso del niño, le pueden calcular aproximadamente el peso aproximado para su edad. Entonces, esa tablita les va a servir de que, no, pues el niño está chocado y pues no sabes más que tiene 10 años. Entonces, ahí lo que dice, por ejemplo, un niño de 6 a 10 años, se calcula edad por 2 más 10. Entonces, si tiene 10 años, serían 20 más 10, son 30 kilos aproximados. ¿Sale? Entonces, este tipo de cosas les van a llegar a urgencias así de chocados. Pues esa es una manera rápida. Obviamente, pues lo ideal es de que lo pesáramos, pero pues si no hay manera, esa es una manera rápida. ¿Sale? Entonces, le vamos a calcular a este niño que tiene un peso de 30 kilogramos. ¿Sale, chicos? Por el cálculo que hicimos. Entonces es un niño chocado, es un niño deshidratado. Este ejercicio lo van a hacer y me lo van a mandar, por favor. Bertrand ya tiene mi número de teléfono, entonces me lo mandan en cuanto lo tengan. ¿Vale? Entonces le vamos a dejar a este niño una cantidad de líquidos. Vamos a dejarle a lo máximo, porque está bien deshidratado. Le vamos a dejar a este niño 1800 mililitros por metro cuadrado. Le vamos a dejar una glucosa kilo minuto. En este niño pesa, es de 10 años. ¿Sale? Entonces le vamos a dejar una glucosa kilo minuto de 3.
sodio se lo vamos a dejar en 3, potasio en 2, calcio en 100 y magnesio en 50. ¿Sale? Ustedes deben de hacer los cálculos y el volumen total, obviamente, les debe de resultar en el volumen total, y para eso van a ustedes decirme qué concentración de sodio, si van a utilizar el concentrado de sodio, si van a utilizar solución fisiológica, si van a utilizar solución glucosada al 5, al 10, al 50, si van a utilizar el KCl de 5 de 10, ahí me mandan, y solamente requiero que me manden la hoja de sus resultados. ¿Sale? Bueno, chicos, pues eso es todo por mi parte. Espero pues le hayan entendido. De cualquier manera, el manual está súper sencillito y creo que les va a ayudar mucho cuando ustedes estén solos por allá en sus servicios sociales, principalmente donde más se meten en apuros. De cualquier manera, pues esta es cuestión de práctica, ¿sale? Entonces, si quieren hacer alguna otro ejercicio, me lo mandan también y lo revisamos. Si tienen dudas, por favor, podemos contactarnos y podemos hacer los ejercicios. El chiste de esto es de que ustedes aprendan a hacer este tipo de soluciones. Cuando ustedes estén con un paciente internado, siempre es útil que ahorita que están en el internado, pues practiquen este tipo de cosas. ¿Sale? Todo es práctica, nada se aprende así de un día para el otro. Entonces es cuestión de práctica. Entonces, simplemente espero, pues, en la hojita, en el manual también viene mi número de celular, ahí está mi número de celular, mándenme sus resultados.